Si tienes un registro de correspondencia con varios asuntos en proceso, pero no sabes cuáles siguen pendientes, cuáles ya fueron atendidos o cuáles ya vencieron, quédate hasta el final de este video porque hoy te voy a mostrar una solución en Google Sheets con la que vas a conseguir que el estatus de tus trámites cambie automáticamente conforme capturas información en tu registro. También te mostraré cómo construir un semáforo automático para visualizar la prioridad de cada asunto y te diré cómo crear una hoja de control para dar un seguimiento más preciso a todos tus trámites. El ejercicio de hoy está basado en un registro de correspondencia, pero tú puedes adaptar esta herramienta a cualquier proceso que tenga etapas definidas, responsables, fechas límite y fechas de atención. Vamos a ver cómo funciona. El ejercicio de hoy es un registro de oficios recibidos y tiene los siguientes campos: folio interno, fecha de recibido, número de oficio, nombre del remitente, oficina del remitente, asunto, fecha límite, turnado A, oficio de respuesta, fecha de respuesta y estatus del trámite. Este último campo es el que nosotros vamos a hacer que sea automático, es decir, las etapas o los estatus del trámite van a cambiar automáticamente dependiendo de las capturas que nosotros hagamos en esta parte del registro. Así que vamos a comenzar, pero antes les quiero decir que este registro está hecho en una tabla con nombre, y si ustedes van a replicar el ejercicio, yo les recomiendo conviertan su registro primero a una tabla. Lo que tienen que hacer es seleccionar toda su información, incluidos los encabezados, y después presionar las teclas Control, Alt y la letra T. De esa manera su registro se convierte en una tabla. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer más angostas estas columnas porque realmente no necesitamos ver esta información. Lo que queremos ver son las celdas que están de este lado. Y vamos a empezar con esta columna que se llama fecha de hoy. Y lo que vamos a hacer aquí es colocar la fórmula para que nos dé siempre la fecha del día. Vamos a escribir igual a hoy, abrimos y cerramos paréntesis, le damos Enter y autocompletamos el llenado de la columna. Bueno, ya que tenemos la fecha de hoy, vamos al siguiente campo y aquí vamos a ver primero que tenemos definidas las etapas de nuestros trámites. Todos estos encabezados que yo tengo aquí en color rosa o morado son los estatus que puede tener el trámite en algún momento. Entonces vamos a ir poniendo fórmulas en cada uno de ellos para crear las condiciones para que al final el estatus pueda cambiar automáticamente según nosotros capturamos o eliminamos información de nuestro registro. Vamos a comenzar con el estatus recibido. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que el estatus sea considerado recibido? Vamos a ver. En primer lugar, debe de haberse asignado un folio interno al trámite. En segundo lugar, debe de haber una fecha de recibido capturada. Y por último, debe de haber un número de oficio capturado. Y la fórmula que nos va a evaluar todas esas condiciones es esta, y aquí la vamos a poner. Le damos Enter y autocompletamos. Y vamos a revisar rápido esa fórmula. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Que la celda A3 no está vacía, que la celda B3
no está vacía y que la celda C3 no está vacía. Si esas tres condiciones se cumplen, entonces el valor de la fórmula va a resultar verdadero, como en este caso. Aquí está en inglés, pero es lo mismo. Y vamos a ver qué significan estas celdas. Aquí vemos que A3 se refiere a folio interno. Vemos que B3 se refiere a fecha de recibido y C3 se refiere a número de oficio. Entonces, lo que dice esta fórmula es que cuando haya algo aquí capturado en estas tres celdas, el resultado va a ser verdadero. Y entonces quiere decir que el trámite va a tener un estatus de recibido. Bueno, ese es nuestro primer supuesto. Vamos con el segundo. El estatus capturado. ¿Qué se necesita para que un trámite sea considerado estatus capturado? En primer lugar, debe estar recibido, obviamente. Para poder capturarlo, primero debe haber sido recibido. Y después deben estar registrados todos los datos del oficio. Y la fórmula que nos va a dar ese resultado o esa evaluación es esta, la vamos a capturar aquí. Y vamos a revisar de qué se trata. La fórmula nos dice que la celda M3 es igual a verdadero. Esto significa que el trámite debe haber sido recibido. Después, que ninguno de las celdas que van de D3 a G3 esté vacía. Es decir, ninguna de estas celdas de D3 a G3 puede estar vacía. Tienen que estar capturadas. Cuando esas dos condiciones se cumplen, la fórmula nos arroja el resultado verdadero, como en este caso. Ahora vamos con el tercer supuesto. ¿Qué se necesita para que el trámite sea considerado turnado? En primer lugar, debe de estar capturado, que se refiere al estatus anterior, y debe haberse registrado el nombre del responsable en la columna turnado A. Esas son las dos condiciones que debe de cumplir. Y esta es la fórmula que va a evaluar si se cumple o no. Ingreso la fórmula y aquí vemos que nos trae como primera condición que el trámite tenga estatus de capturado y después que en la celda H3 haya un dato o no esté vacía, que es lo que nos está diciendo aquí. Y aquí podemos ver que la celda H3 tiene efectivamente capturado a una persona, que es la persona responsable de dar respuesta a ese trámite. Entonces, cuando esas dos condiciones son verdaderas, el resultado de la fórmula va a ser verdadero, como en este caso. Vamos con el siguiente estatus, que es respondido a tiempo. ¿Cuándo se considera que un trámite está respondido a tiempo? Primero, el trámite tiene que haber sido turnado. Además, debe de haber un oficio de respuesta y una fecha de respuesta capturadas. Y finalmente, la fecha de respuesta no puede ser superior o posterior a la fecha límite. Y esta es la fórmula que va a evaluar esas condiciones. Aquí la vamos a poner y autocompletamos. Vamos a revisar rápido estas condiciones. Primero nos dice que la celda O3 debe de ser verdadero y la celda O3 se refiere a que el trámite ha sido turnado. Después nos dice que la celda I3 no puede estar vacía y la celda J3 tampoco puede estar vacía. En este caso, la celda I3 y J3 se refiere a oficio de respuesta y a fecha de respuesta. Y finalmente, la fórmula
nos dice que la celda J3 debe ser menor o igual a la celda G3. Significa que la fecha de respuesta debe ser igual o menor a la fecha límite para que el trámite sea considerado respondido a tiempo. Cuando esas condiciones se cumplen, nos da la fórmula un resultado de verdadero, como en este caso. Ahora, el siguiente caso es el estatus respondido fuera del plazo. Básicamente son las mismas condiciones de la anterior. El único cambio es que la fecha de respuesta es superior a la fecha límite. Tenemos la fórmula que evalúa esas condiciones y la vamos a pegar aquí. Vamos con el último supuesto, que es el trámite vencido. ¿Qué condiciones debe de tener? Primero, el trámite debe estar turnado y no debe existir un oficio de respuesta ni una fecha de respuesta. Y además, la fecha de hoy debe ser posterior a la fecha límite. Y la fórmula para evaluarlo es esta. Vamos a colocarla aquí, la ingresamos y autocompletamos. Y nos da los resultados que correspondan a esa evaluación. Como pueden ver, hay diferentes resultados en cada columna y en cada fila, porque los supuestos son diferentes de este lado. Todos estos datos que nosotros capturamos previamente nos van a arrojar resultados diferentes en estas columnas. Bueno, ¿qué sigue? Ahora vamos a crear esta columna que se llama clave estatus, y lo que vamos a hacer es unir todos estos campos en uno solo, divididos por un separador. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula. Aquí voy a colocar la fórmula, y esta fórmula significa que va a unir todos los datos que estén del rango M3 a R3, es decir, todos estos campos de aquí en rosa. Va a ignorar las celdas vacías, para eso es este parámetro verdadero. Y esos datos los va a separar con este símbolo. En este caso yo puse una barra vertical. Ingresamos la fórmula y vemos que ese es el resultado que nos trae. Aquí ya unió cada uno de estos elementos en una sola celda y lo separó con el símbolo que yo le pedí, que es la barra vertical. Entonces, esta columna es nuestra columna que se llama clave estatus. Bueno, ahora lo que sigue es crear un catálogo, que es donde se van a realizar las búsquedas de los estatus automáticos. Vamos a ver cómo se hace. Creamos una nueva hoja y le ponemos por nombre catálogos. Y en esta hoja vamos a capturar los siguientes campos: código, estatus automático, después los 6 estatus que puede tener el trámite. Primero es recibido, el número 2 es capturado, el número 3 es turnado, el número 4 es respondido a tiempo, el número 5 es respondido fuera de plazo y el último, el número 6, es vencido. Vamos a agregar otro campo que se llame generar clave de búsqueda.
vamos a poner otro campo que se llame mensaje parte 1 y otro que se llame mensaje parte 2. Un poco más adelante les voy a decir para qué sirven estos campos de mensaje. Por ahora vamos a seguir capturando aquí nuestra información y en la columna código vamos a poner desde el 0 hasta el 6. Después, en estatus automático, yo voy a poner el nombre del estatus tal como quiero que salga en mi registro de correspondencia. Listo, aquí ya capturé los nombres del estatus automático, pero observen que capturé desde el código 1 hasta el 6. El 0 lo dejo vacío. Voy a darle rápido algo de formato a esta tabla para que se vea mejor. Bueno, aquí viene una parte muy importante. Vamos a capturar qué resultados arroja verdadero y qué resultados arroja falso las fórmulas que nosotros escribimos previamente. Vamos a comenzar con el estatus recibido y ya sabemos que arroja verdadero en la columna 1. Entonces aquí nosotros escribimos verdadero tal y como aparece en nuestro registro, tal como aparece aquí. Aquí podemos ver que la columna recibido arroja un resultado de verdadero cuando todas las condiciones de esa fórmula son verdaderas. Eso es lo que vamos a hacer en la hoja catálogos. Entonces, decimos que el resultado es verdadero para el estatus recibido y el resto de las columnas arrojan un resultado falso. Entonces, copio este resultado hacia acá y tenemos esta secuencia. Primera columna, verdadero, y el resto de las columnas, falso. Ahora, ¿cómo se da cuando el estatus es capturado? La primera columna verdadera, la segunda columna también verdadera y el resto es falsa. Seguimos con el estatus turnado. En principio debe ser recibido, entonces esta es verdadera, también debe tener estatus capturado y también debe tener la tercera columna en verdadero y el resto son falsas. Ahora, ¿qué pasa con el estatus respondido a tiempo? La primera columna es verdadera, la segunda columna también es verdadera y la tercera también. La cuarta también es verdadera porque estamos hablando de un trámite que fue respondido a tiempo. Y las otras dos son falsas. Ahora, ¿qué pasa con el estatus respondido fuera de plazo? Es igual que el estatus respondido a tiempo, así que las tres primeras son verdaderas, pero en este caso la que es verdadera es la columna 5, porque es fuera de plazo. Y las otras dos, las que sobran, son falsas. Y finalmente, el estatus vencido, pues en principio es recibido, así que es verdadero, es capturado, es verdadero, es turnado, es verdadero, y es vencido. La columna 6 es verdadero. Y las otras dos las ponemos en falso. Y finalmente, en el código 0,
Lo vamos a dejar vacío aquí porque no hay ningún estatus automático que corresponda a ese código. Y vamos a poner en falso estas celdas. Bueno, ya que tengo aquí toda la estructura de falso y verdadero, lo que sigue es generar la clave de búsqueda. Y para eso voy a utilizar nuevamente la fórmula igual a text join, abro paréntesis, abro comillas, pongo el separador del texto, que es una barra vertical, tiene que ser exactamente la que se había utilizado antes, cierro comillas, coma, verdadero. Esto significa que va a omitir las celdas que estén vacías, que no es nuestro caso, pero de cualquier manera lo vamos a poner. Y después vamos a poner el rango de los datos que queremos concatenar o unir, que va desde aquí hasta acá. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Ok. Y ya tenemos generada nuestra clave de búsqueda. Lo que voy a hacer ahora es convertir esta captura en una tabla. Selecciono todos los datos, incluyendo los encabezados, y presiono Control, Alt y la letra T. Y aquí ya tengo mi captura convertida en tabla. Vamos a dejar para más adelante esto de los mensajes. Ahorita vamos a volver a esta parte para que vean de qué se trata. Bueno, ya tenemos nuestra tabla. Ahora vamos a regresar a nuestro registro. Me coloco en la primera celda de estatus del trámite y voy a escribir la fórmula buscar X, abro paréntesis, le digo qué es lo que quiero buscar y lo que yo quiero buscar es la clave del estatus, que aquí la tengo. Selecciono todos los datos, después coma, ¿dónde lo va a buscar? En el catálogo, en la columna generar clave de búsqueda, aquí está, coma, y va a traer como resultado el estatus automático que está en esta columna. Aquí observen que selecciono incluso la celda que está vacía. Entonces ya cierro paréntesis, le doy Enter y veo que ya me arrojó el estatus correspondiente a ese trámite. Me salgo de aquí, le doy en autocompletar y eso me genera los estatus de todos los trámites de manera automática. Aquí ya tenemos el estatus para cada uno de los trámites y ese estatus está dado por las capturas que están de este lado. Es decir, estas capturas, los datos que aquí nosotros tenemos, son los que generan el estatus. Ahora, para nosotros poder generar el semáforo de colores para cada uno de estos trámites, necesitamos primero tener un código y ese código lo vamos a obtener en esta columna con la función buscar X, abro paréntesis, selecciono el rango de lo que quiero buscar, que es la clave estatus, coma, y le digo que lo voy a buscar en catálogos en la columna generar clave de búsqueda, coma, y el resultado que yo quiero obtener es el código, desde el 0 hasta el 6. Cierro paréntesis, le doy Enter y veo que aquí ya obtuve el código para este registro.
Me salgo de aquí y le doy autocompletar para que me traiga el resto de la información. Entonces ya tengo el código de cada trámite. Ahora, ¿qué sigue? Voy otra vez a mi estatus del trámite y ahora sí voy a generar el código de colores o el semáforo automático para estas celdas. La selecciono y me voy a formato condicional. Y en esta parte de aquí voy a escoger la opción la fórmula personalizada es, y aquí yo voy a escribir igual a, abro signo de moneda y voy a hacer la referencia a la celda T3 y le voy a decir que sea igual a 1. Lo que yo escribí aquí significa que el código, es decir, esta columna que está aquí, particularmente estas celdas que están aquí, cuando sean igual a 1, va a aplicar el formato que yo le voy a dar. Y el estatus 1 es recibido. Yo le voy a dar un formato de celda en color oscuro, gris, con letras blancas. Ahí está. Y aquí podemos ver, de hecho, que ya detectó 3 trámites con ese estatus y ya les aplicó el formato que yo le acabo de poner aquí. Ahora vamos a poner la siguiente regla. Aquí no le vamos a dar listo. Vamos a poner agregar otra regla. Y lo que hace eso es copiarme la regla anterior con los parámetros que yo ya definí. Y aquí yo ya nada más voy a cambiar algunos valores. Voy a ponerle que la celda T3, o sea, el código, igual a 2 y el estatus 2 es capturado. Yo le voy a dar un formato en azul, la celda, y el texto también en azul oscuro. Y vemos que aquí detectó 2 trámites con ese estatus y ya le aplicó el formato. ¿Qué sigue? Agregar otra regla. Cambio aquí a igual a 3 y voy a aplicar el formato que corresponda al estatus turnado, que es el número 3, el estatus 3. Y yo voy a aplicar un color morado y letras moradas, también puede ser. Y aquí vemos que detectó estos trámites con ese estatus y ya les aplicó el formato. Vamos con el siguiente. Doy clic en otra regla y cambio el 3 por un 4 y voy a aplicar el formato que corresponde al estatus respondido a tiempo. Y es aquí donde empieza realmente el semáforo, el verde, el amarillo y el rojo. En este caso el estatus es respondido a tiempo, pues obviamente le vamos a poner un fondo verde y le vamos a poner letras verdes también. Aquí vemos que detectó esos estatus y ya los puso en verde. Voy con el siguiente, presiono agregar otra regla, cambio el 4 por un 5 y el 5 corresponde al estatus respondido fuera de plazo. En este caso lo voy a poner en amarillo porque aunque se respondió fuera de plazo y eso también debería de ser una alerta. Entonces yo escojo celda amarilla con letra negra. Y aquí veo que ya encontró algunos trámites con ese estatus y les cambió el color. Y por último,
Voy a el estatus 6, agregar otra regla y cambio el 5 por un 6, y el 6 se refiere a los trámites que están vencidos. Entonces yo voy a escoger un color rojo y para que se vea contrastante las letras blancas. Y aquí vemos que encontró estos trámites con el estatus 6 y les cambió el color. Bueno, ahora sí podemos presionar listo y vemos que ya tenemos nuestras 6 reglas de formato condicional. Ya podemos cerrar esta ventana. ¿Qué va a pasar cuando las condiciones de la captura cambien y el estatus del trámite cambie? Lo que va a pasar es que el color también va a cambiar. De eso se trata un semáforo automático, de que cambie no solo el texto, sino que cambie también el color. Vamos a hacer un experimento rápido aquí con estas celdas que están vacías abajo y vamos a ver, en este momento el trámite se encuentra como recibido. ¿Por qué? Porque nada más tiene asignado un folio interno, una fecha de recibido y un número de oficio. Vamos a terminar de capturar estos datos para ver cómo va a cambiar de recibido a capturado. Entonces yo asigno aquí un remitente, asigno también una oficina, en este caso voy a escribir, por ejemplo, dirección general, y vamos a escribir un asunto cualquiera. Se solicita información, nada más así. Solo queremos ver qué es lo que pasa cuando están capturados estos campos. Y voy a asignarle una fecha límite de respuesta. Vamos a suponer que la fecha límite es el 10 de junio. Escribo 10 de junio y veo que en cuanto yo capturo esos datos, el estatus aquí ya cambió a capturado. Y también cambió el color asignado. Ahora vamos a ver cómo cambia a estatus de turnado. Ese estatus cambia cuando nosotros asignamos a un responsable de responder el trámite. Aquí vamos a asignarle a una persona, por ejemplo, a esta persona, y en cuanto yo la asigno, el trámite cambia en automático a turnado con el color que le corresponde. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros capturamos un oficio de respuesta y una fecha de respuesta. Vamos a poner aquí cualquier sigla, oficio, respuesta 123-2026, suponiendo que ese es el número de oficio. Lo capturo y después capturo la fecha en la que supuestamente se respondió este oficio. Y vamos a ponerle la fecha de hoy, 9 de junio. En el momento en que yo capturo esos dos datos, el estatus cambia y cambió a respondido a tiempo porque la fecha de respuesta es menor a la fecha límite. Pero ¿qué hubiera pasado si la fecha de respuesta hubiera sido, por ejemplo, 11 de junio? Que no es el caso porque hoy es 9 de junio, pero vamos a suponer que las fechas coinciden. Entonces nos arroja un estatus respondido fuera de plazo y nos arroja también el color que corresponde a ese estatus. Finalmente voy a borrar estas dos celdas y vamos a ver cómo se daría un estatus de vencido. Voy a cambiar la fecha límite y le voy a poner 7 de junio. Y como no hay documento de respuesta ni hay fecha de respuesta y ahora la fecha límite es menor al día de hoy, que es 9 de junio,
nos arroja un estatus de vencido con su color rojo correspondiente. Y entonces ya tenemos listo el semáforo, pero lo que más nos va a ayudar para dar seguimiento a los trámites va a ser contar con una hoja de control o una hoja de seguimiento. Para eso vamos a generar primero en la parte de acá la información que falta para poder completar esa hoja de control o esa hoja de seguimiento. Vamos a calcular los días de diferencia que hay entre las fechas límite y las fechas de respuesta, o en su caso, las fechas límite y la fecha de hoy. Primero vamos a ver qué es lo que hace la fórmula. La fórmula calcula diferencia en días. Para trámites capturados y turnados, calcula los días que faltan para el vencimiento. Y para trámites vencidos, calcula los días que llevan de atraso. Para trámites respondidos, calcula con cuántos días de anticipación o de retraso se atendieron. Esa es la información que nos va a arrojar esta fórmula. Ahí tenemos ya los resultados. Podemos revisar rápido esta fórmula, que lo que nos dice es que si el código es 0 o es 1, lo que hace es que deja la celda vacía. Después dice si el código es 2, 3 o 6, lo que hace es que resta la fecha de hoy menos la fecha límite. Y si el código es 4 o 5, lo que hace es restar la fecha de respuesta menos la fecha límite. Básicamente eso es lo que hace esta fórmula. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es convertir estos días de diferencia a 2 dígitos positivos, porque nosotros necesitamos para nuestros mensajes de seguimiento que esos números tengan 2 dígitos y que no tengan signo negativo. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula. La vamos a pegar aquí y obtenemos los días de diferencia a 2 dígitos y sin signo negativo. Ahora vamos a generar el mensaje parte 1, pero para eso primero vamos a ir a nuestro catálogo y vamos a volver a esta parte de aquí que habíamos dejado incompleta y vamos a capturar lo siguiente. Aquí tenemos ya el mensaje parte 1 y el mensaje parte 2. Vamos a ver los completos. Y en esto consisten. Nos dice, por turnar vence en X días, por responder vence en X días, atendido con anticipación D y atendido con atraso D, y el último vencido sin atender con atraso D. En este momento quizás todavía no tiene mucho sentido estos mensajes, pero vamos a volver al registro y vamos a jalarlos aquí con la función otra vez buscar X. Nuevamente, ¿qué buscamos? Clave status, coma, la vamos a buscar en catálogos, en esta columna, y ahora el resultado que queremos es mensaje parte 1 y cerramos paréntesis, enter y autocompletamos la celda. Ahí está ya nuestro mensaje
parte 1 y ahora vamos por el mensaje parte 2, que sería lo mismo, igual a buscar X, abro paréntesis, lo que voy a buscar es la clave status, coma, en catálogos, en esta columna, y el resultado que quiero es mensaje parte 2. Cierro paréntesis, le doy enter, me salgo de la celda y le doy autocompletar. Aquí está. Ahora, finalmente, lo que voy a hacer es generar el mensaje que voy a utilizar en mi hoja de control. Este mensaje está formado por el mensaje parte 1, por la diferencia en días y por el mensaje parte 2. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Aquí la voy a pegar. ¿Y qué es lo que hace la fórmula? Me va a concatenar primero el mensaje parte 1, que es este W3. Después va a agregar un espacio. Después va a darme los días de diferencia. Agrega otro espacio y al final me trae el mensaje parte 2. Y esto es lo que genera. Es una descripción del estado del trámite. Esto es finalmente lo que sí nos va a ayudar a dar seguimiento a los trámites. Porque aunque el semáforo de colores visualmente es útil, realmente no es una forma muy eficiente de dar seguimiento a trámites. Vamos a ver ahora cómo se genera esa hoja de control. Nos vamos a colocar en cualquier celda de nuestro registro y nos vamos a ir a insertar tabla dinámica, nueva hoja y le damos crear. Aquí ya se creó la tabla dinámica y le vamos a poner por nombre control. Listo, ahora vamos a agregar todos los campos que nos van a permitir dar seguimiento a los trámites. Aquí en filas vamos a agregar primero el estatus del trámite y vamos a desmarcar la casilla mostrar totales. Después vamos a agregar descripción del estado del trámite. Aquí lo tenemos. Le quitamos mostrar totales. Después vamos a agregar folio interno. Deshabilitamos la casilla. Después vamos a agregar fecha de hoy. Aquí la tenemos. Agregamos después fecha límite. Y después vamos a agregar fecha de respuesta. Aquí está. Después agrego asunto. Y finalmente agrego turnado a y deshabilito mostrar totales. Aquí vemos que ya va tomando forma esta hoja de control con todos los datos que nosotros acabamos de agregar. Y aquí en valores voy a agregar el folio interno y le voy a pedir que en lugar de sumar cuente, le voy a poner contar. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es habilitar
mostrar totales nada más en estatus de trámite para que nos dé el total aquí en la parte de abajo y en el campo siguiente que es descripción del estado del trámite. Ahí los habilito también para que me cree estas separaciones. Y ahora sí ya voy a comenzar a darle formato a esta tabla. Ya puedo cerrar mi editor de tablas dinámicas y voy a darle formato rápido. Bueno, pues aquí ya tengo mi hoja de control y seguimiento de trámites que me va a dar la información del estatus de cada uno de los trámites. Vamos a ver aquí cómo está dividido. Aquí aparecen los trámites recibidos, los capturados, los turnados, los respondidos a tiempo, los respondidos fuera del plazo y los vencidos. Si nosotros por una cuestión de prioridad quisiéramos ver primero los vencidos para ponerles más atención, simplemente voy a cambiar aquí en estatus del trámite el orden, que me lo muestre descendente. Así me aparecen primero los vencidos porque son los trámites prioritarios. Además del estatus del trámite, puedo ver la descripción del estado del trámite. Este es el mensaje que nosotros generamos previamente. Aquí ya podemos leerlo y ya cobra mucho más sentido. Nos dice que los trámites vencidos son estos, que hay uno que tiene un atraso de un día, otros dos que tienen atraso de 2 días. Aquí yo puedo repetir las filas para que no queden esos huecos. Aquí en esta parte yo le pongo repetir etiqueta de filas en la descripción del estado de trámite y ya me lo va a dejar así, sin huecos. Entonces yo puedo observar aquí y dar seguimiento a mis trámites solo viendo esta hoja. Aquí veo los respondidos fuera de plazo y con cuántos días de atraso se entregaron. También puedo ver los respondidos a tiempo y con cuántos días de anticipación se respondieron. Finalmente puedo ver los turnados, los capturados y los recibidos. Y no solo puedo ver eso, también puedo ver el folio interno. Tengo una columna donde veo la fecha de hoy, la fecha límite y la fecha de respuesta. Aquí vamos a hacer que los encabezados salgan completos. Ahí está. Y vemos también el asunto y quién es el responsable de dar respuesta a ese trámite. De esta manera el seguimiento es mucho más preciso. Incluso si nosotros quisiéramos, podríamos hacer otra tabla dinámica por responsable para saber cuántos asuntos trae cada una de las personas a las que se le han asignado oficios. Y esta sería la hoja de control y seguimiento. Ya si ustedes quieren, aquí mismo también podrían poner un formato condicional para que les marcara quizás en rojo los trámites que están vencidos. Podemos hacerlo rápido. Voy a seleccionar desde aquí hasta aquí sin el encabezado. Me voy a formato condicional. Me voy a la fórmula personalizada es, y aquí voy a escribir esta fórmula y voy a ponerle el color rojo, texto blanco. De esa manera
los trámites vencidos pues aparecen marcados. Lo interesante de todo esto es que conforme los trámites vayan cambiando automáticamente aquí de estatus, también la hoja de control va a cambiar. Si el día de hoy un trámite todavía no vence, pero vence mañana, hoy va a aparecer todavía como pendiente de respuesta, pero si nosotros abrimos el registro el día de mañana, la fecha de hoy, esta fecha que nosotros tenemos aquí, ya no va a ser 9 de junio, va a ser 10 de junio y va a recalcular toda la hoja y ahora los trámites, cuando ya venzan, van a aparecer en esta sección. Y eso es muy importante porque de esa manera no tenemos que preocuparnos por estar actualizando el estado de los trámites. Justamente esa es la gran ventaja de esta herramienta, que al ser un estatus automático y un semáforo automático, no necesitamos más que enfocarnos en que la captura sea correcta, que los datos que nosotros aquí ingresamos sean correctos y que cuando el oficio se haya respondido, nosotros agreguemos un número de oficio y una fecha de respuesta. Es todo lo que necesitamos hacer, concentrarnos en las capturas de nuestra información. Como pudiste ver, la clave de este sistema está en definir con claridad las etapas de los trámites y en capturar correctamente la información. A partir de esos datos y de las fórmulas que utilizamos, Google Sheets puede determinar automáticamente el estatus de cada asunto y generar los mensajes de seguimiento sin necesidad de revisiones manuales. Además, puedes ordenar tu hoja de control para que muestre primero los trámites vencidos o aquellos que requieren atención inmediata. De esta forma, tu tabla deja de ser un simple registro de correspondencia y se convierte en una herramienta de gestión para evitar retrasos o incumplimientos. Espero que este contenido te haya sido útil. Si fue así, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con alguien a quien también pueda resultarle de utilidad. Para finalizar, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué tipo de procesos, trámites o actividades necesitas controlar en tu trabajo. Tus sugerencias podrían convertirse en futuros contenidos del canal. Muchas gracias por acompañarme, soy Emilio Mejía y esto es Integra, soluciones en hojas de cálculo. Nos vemos en el próximo video.